El Salvador ha tenido 3 pabellones nacionales. La bandera de las Provincias Unidas del Centro de América de 1823 a 1865. La primera bandera surge del Acto de Independencia de 1821 y con la intención de contener, ya con una incipiente identidad nacional, la anexión de Centroamérica a México. Cuentan las crónicas que, si bien fue ideada por Manuel José Arce, fueron su esposa María Felipe Aranzamendi y su hermana Manuela Antonia Arce quienes terminarían confeccionándola. La bandera en El Salvador será desde entonces asunto de mujeres, que desde lo recóndito de la historia, dicho rol femenino ha sido siempre secundario y poco documentado. Adentremos en la siguiente hipótesis. ¿Cómo era la vestimenta de la época colonial y que pervivirá hasta bien entrada la República? La moda colonial establecía el casimir y seda de exportación europea para las élites criollas y los trajes del clero, que igual se traían desde la metrópoli española. La tela de uso diario y popular era la manta blanca, y para los domingos y feriados la plebe habitualmente teñía con tinta de añil el azul, la manta blanca. Habría sido una estampa muy común los días del Divino Salvador del Mundo o el cumpleaños del Rey, fechas de fiesta popular en la corona, ver las calles sansalvadoreñas alternadas en blanco manta y azul añil mezclarse, presagiando esos colores primarios la futura estética visual de los símbolos patrios nacionales. Al ser una coloración artesanal, las tonalidades pueden ser o más encendidas o menos coloridas, pero la inexistencia de una paleta de colores en los telares de aquellos tiempos nos permite inferir que de los cuerpos del pueblo surgió el pabellón nacional. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica hasta 1848 asumieron como bandera nacional la misma que consagraba la Federación Centroamericana. La bandera conservadora 1865-1912. Si bien en Centroamérica no hubo guerra por la independencia de España, los conflictos armados entre estados hermanos y civiles fueron la costumbre de resolver las diferencias entre liberales y conservadores, lucha que incluso abarcó a los símbolos patrios. El punto más álgido de las pendencias internas salvadoreñas llegó a su clímax en las figuras del liberal Gerardo Barrios y el conservador Francisco Dueñas. Una vez llegado al poder, Francisco Dueñas no solo fusiló a su adversario Gerardo Barrios, quien antes había expropiado todas las propiedades y enviado al exilio a Dueñas, sino que cambió la constitución decretada por los liberales e impuso la suya, llevando los cambios hasta el pabellón nacional. Contrario a los ideales unionistas de la Patria Grande, que había sido gestada por 5 provincias, ahora estados, y que crearon una bandera azul y blanco que cobijaba los principios que inevitablemente los haría fuertes, incluso el convencimiento de que estábamos indisolublemente unidos para la posteridad debido a la realidad continental imposible de cambiar, nuestra vecindad,
Francisco Dueñas diseñó y mandó a confeccionar un pabellón nacional inspirado en la bandera de los Estados Unidos de América. Una bandera con 5 franjas azules y 4 blancas horizontales. En el ángulo superior inmediato al asta, un cuadro con 9 estrellas de 5 puntas representando los departamentos existentes en esos años. Comenzaba así la influencia estadounidense en nuestra región, que estaba por esas mismas fechas ligada a la necesidad de encontrar una ruta más rápida que la terrestre, que prácticamente no existía entre los estados que componían los Estados Unidos para llegar a California, donde recién se había descubierto oro. Alineado con la potencia del norte, Francisco Dueñas encontró un muro de contención que le permitía tener bajo control las conspiraciones liberales. La bandera antiimperialista 1912-2021. Héctor Lindo Fuentes, en su ensayo Historia oculta de la bandera de El Salvador, nos descubre los hechos que motivaron al presidente Manuel Enrique Araujo a cambiar el pabellón heredado hacía 47 años por Francisco Dueñas, ya desprestigiado, huido hacia San Francisco, California, y con el estigma histórico de haber fusilado a Gerardo Barrios, para entonces héroe nacional. El presidente Araujo tuvo que exorcizar a la patria de los vestigios del siglo XIX. Es por esta época que se había desarrollado, por el incremento de la injerencia estadounidense en la región, un sentimiento antiimperialista. Así que el mejor gesto político racional que pudiese hacer el presidente Araujo era distanciarse de quienes lo habían llevado a la presidencia y romper, aunque sea de manera superficial, con cualquier resquicio del imperio estadounidense. Para ello, recurrirá al uso a su favor de la gesta centroamericanista contra el filibustero William Walker, que había provocado una guerra el siglo pasado. Estas batallas no solo animaron a los salvadoreños a enviar tropas comandadas por Gerardo Barrios y Ramón Belloso a Nicaragua para defender la integridad regional contra la intención de anexar a Estados Unidos a un país fundador de la Federación de Centroamérica, sino organizaron a todos los países vecinos contra los invasores. Y fue bajo su gobierno que cambia la bandera por una similar a la que surgió del Acto de Independencia de 1821. 2 franjas azules horizontales en la parte superior e inferior y una blanca en medio, con el escudo nacional al centro, autorizando sustituir en la bandera, cuando no llevara el escudo nacional, la frase en plata: Dios, unión, libertad. Bandera nacional que aún es la oficial del Estado de El Salvador y que representa no solo la manta y el añil con que vestía nuestro pueblo, sino además la inquebrantable voluntad de unificación de lo que un día fue los Estados Unidos centroamericanos. Mucho se ha dicho sobre el primer grito de independencia en noviembre de 1811. Lo cierto es que las familias élites de la época, Delgado, Arce, Morales, Villaseñor, Faguaga, Rodríguez, Escolán, Vallejo Molina, Díaz del Castillo, de Silva, más que acompañar a la población por quienes sentían desprecio racial y miedo en un alzamiento independentista, juraron, luego de esas revueltas de noviembre-diciembre de 1811, respeto y obediencia a la corona española.
Si había un punto en que pobres y ricos, mujeres y hombres estaban de acuerdo, era en ya no tolerar las formas absolutistas, déspotas, centralistas y tiránicas de las autoridades locales que desde Guatemala enviaban a administrar las provincias salvadoreñas. Guatemala explotaba a El Salvador y eso era ya insostenible. Este descontento popular venía desde 1807, ocasionado por el agotamiento del modelo político colonial que imponía leoninos impuestos, la precaria situación económica por la caída de los precios del añil y la guerra entre España e Inglaterra que detuvo el comercio, y una escasez de alimentos agravada por una plaga de langostas caldeó, como ya había sucedido en 1794 en Sonsonate y 1800 en San Francisco Gotera en los alzamientos indígenas durante la colonia, los ánimos de la plebe para insurreccionarse. Como tácticas para detener esta grave situación sociopolítica económica, las autoridades coloniales en la Intendencia de San Salvador implementaron una serie de medidas, entre las cuales se consideraría insurgentes a todos aquellos que comunicaran noticias falsas y capciosas a favor de los franceses en España, que era a quienes se acusaba de propagar en nuestras tierras ideas libertarias y ateas, o de los independentistas de México, al que hablaran mal del gobierno supremo de la nación y su Congreso, y al que tratara de sembrar distinción o desaveniencia entre españoles, americanos y europeos. Para eso, se aumentó el control y vigilancia de la población y se encerró en las cárceles a sospechosos y acusados de subversión. Esta ola represiva nos permite ahora encontrar la participación de las mujeres en las luchas políticas en la época colonial. María Eugenia López, en su investigación sobre las mujeres en las revueltas populares de 1811, nos revela una lista de prisioneros que el alcalde de Zacatecoluca envió a los juzgados de San Salvador para indultar a un grupo de indígenas y afrodescendientes que se habían amotinado en su localidad. Aquí encontramos, entre otros, a María Anastasia, india de Santiago Nonualco, y María Luciana Montes, india de San Pedro Nonualco. También en Santa Ana, los pobladores se alzaron contra las autoridades y allí encontramos igualmente mujeres que no solo participaron, sino organizaron la protesta. La profesora Juana de Dios Arriaga, la afrodescendiente Inés Anselma Asensio, profesora de religión, y Dominga Fabia, mujer de Francisco Reina, líder principal de la revuelta. También en Usulután, los barrios de La Pulga y Cerro Colorado, bajo el liderazgo de los afrodescendientes, en su mayoría e indígenas, se amotinaron y depusieron del poder a los chapetones del lugar. Metapán igualmente, por altos impuestos en los estancos de tabaco y aguardiente y alcabalas, negros e indios depusieron al alcalde. La reacción de las autoridades españolas de todas estas manifestaciones populares en El Salvador fue echarle la culpa a Francia. Acusaban que buscaba desestabilizar las colonias ibéricas para fortalecer la toma del trono en Madrid que había hecho Napoleón Bonaparte, cuando en realidad las causas eran locales. La grave situación en el campo con el añil, la hambruna, desempleo e impuestos excesivos. Estas evidentes realidades no impidieron a los españoles el calificar de populacho e ignorante y subversivo al pueblo alzado.
Es indudable que si las protestas fueron por la grave crisis económica que atravesaban los salvadoreños en las postrimerías de la época colonial, el papel de las mujeres en esas revueltas fue determinante, ya que eran ellas quienes no solo trabajaban en el campo, sino además vendían los productos que escaseaban y encarecían, además de que eran, con su comercio diario, las que pagaban aquellos tributos injustos. Hay una deuda de 200 años con las mujeres salvadoreñas sobre darles, en el altar de la patria, su lugar que les corresponde por haber estado junto a los hombres que también desearon la independencia centroamericana. El Salvador de 1930 comenzaba a vivir los efectos de la crisis de 1929. El presidente de la época, el doctor Pío Romero Bosque, decide convocar a una elección presidencial que estuviera libre de las irregularidades que se habían venido cometiendo durante 30 años en El Salvador. Para ello, decide hacer una convocatoria abierta en la que todo aquel que se quisiera postular pudiera hacerlo sin ningún tipo de impedimento y así competir en las elecciones de 1931 a la presidencia de El Salvador. Se presentaron 6 candidatos a la presidencia y con ellos una 7ª candidata que despertó entre todos los partidos políticos tradicionalmente masculinos el repudio y el rechazo. Fue la candidatura de Prudencia Ayala. Si yo quisiera hablar del contexto en que Prudencia Ayala nació, creció y tuvo el coraje de enfrentarse a una sociedad patriarcal como la que era la sociedad en ese momento, puedo decir que ella, si nació en 1859, se encuentra como a las puertas de muchos cambios culturales y políticos que se iban a realizar en El Salvador. Cambios en la legislación, cambios en la educación. Por ejemplo, a las mujeres no se les permitía en ese momento hacer más de la primaria, no iban a secundaria, iban hasta 2º grado. No había escuelas con la apertura para mujeres, básicamente eran hombres. Entonces, ella nace justamente cuando se va a dar ese giro. La sociedad era patriarcal, misógina, androcéntrica y en muchas cosas ignorante. Pero no hay que olvidar que la ignorancia se cura, la irracionalidad no, ¿verdad? Su entorno familiar, su madre fue generala y participó en la revolución de los 44, de los sesetas, y todas las amigas de ella eran generalas. Eso influyó ver mujeres con coraje, ver mujeres que empuñaban el arma. Era una mujer autodidacta, es decir, ella investigaba, leía cosas de todas partes. Ella fue la que fundó un periódico en Guatemala que se llamaba Redención Femenina, era el periódico que ella escribió. Entonces, eso dice mucho de la personalidad de esta mujer. Había una dinámica regional, dado que Estados Unidos estaba interviniendo la región centroamericana. Antes de Estados Unidos era Inglaterra la que había intervenido estos países y se creó un ambiente antiimperialista relacionado con los Estados Unidos. De manera que así fue Prudencia conformando un pensamiento unionista, un pensamiento libertario, un pensamiento
de independencia. A Prudencia Ayala no se le permitió participar, pero eso no impidió que se conocieran sus propuestas electorales muy visionarias para la época. Esa es la importancia del rol de Prudencia Ayala dentro de la historia de 200 años que tiene la República. Plantear una serie de propuestas novedosas que finalmente 30 años después, 60 años después, fueron aprobadas en El Salvador, nos indica lo adelantada que fue esta mujer para la época. Me lanzaré como candidata a la presidencia de la República. Mi plataforma electoral promoverá los derechos de la mujer, el respaldo de los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el respeto por la libertad de cultos y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos. Me lanzo como candidata a la presidencia de El Salvador, orgullosa de ser una humilde india salvadoreña. La campaña la realizó en Santana, se movía hasta Guatemala, aquí en San Salvador, pero no fue una campaña como la entendemos ahora, bien elaborada, ¿verdad? Sino que ella era prácticamente sola. En ese tiempo la Constitución vigente era la de 1886. En la Constitución no se establecía textualmente las mujeres no pueden votar o no pueden ya. No lo decía, porque la mentalidad de la época era que no había necesidad de decirlo. Eso era sobreentendido, ¿no? Era como un dogma de fe que era para los hombres, todas esas aperturas y todo. Bueno, Prudencia hizo el intento de inscribirse, ¿verdad? Pero la campaña estuvo más bien cargada de burla de parte de los periódicos de la época. Se burlaban de ella, decían que estaba loca, que era demente, hacían caricaturas con su figura. Una muy famosa es que con una cacerola, en donde como queriéndole insinuar que su puesto estaba ahí. Creo que era el artículo 51 de la Constitución de 1886, que decía todos los ciudadanos de El Salvador son aptos para votar, etc. Y entonces ella decía, si las mujeres también somos ciudadanas, ¿verdad? Pero la sociedad no lo entendía así, la sociedad de la época. Hay una asociación progresista de industriales nacionales que le manda una carta incluso al presidente, a don Pío Romero Bosque, y le dice, mire, esa apertura no es adecuada, porque, claro, lo estoy diciendo con mis palabras, pero eso era el sentido, porque se está inscribiendo un montón de gente, pero no mencionaban a otras gentes. A quienes mencionaban era a la señora Prudencia Ayala. Entonces le decía, mire, se ha inscrito hasta la ridiculez, Prudencia Ayala se ha inscrito. Y lo que ellos decían era que las mujeres ni siquiera votaban, ¿verdad? No votaban, mucho menos una cosa para ellos, digamos, incomprensible que una mujer aspirara a la presidencia de la República. Entonces, sus argumentos eran sobre todo legales.
Y claro, en base a eso, decretaron que ella no se podía inscribir. Prudencia Ayala primero lo intentó con la alcaldía, luego después lo intentó con lo que se podría llamar el Consejo de Ministros, eran los ministros de Don Pío, y luego después lo intentó con la Corte Suprema de Justicia, que fue la que dio la última palabra, ¿verdad? No se puede, porque las mujeres no son ciudadanas. La Constitución que realmente vino a dar y el reconocimiento como ciudadanas a las mujeres fue la de 1950. Esa fue la Constitución que ya permitió el derecho al voto y que explícitamente ahí decía que no había diferencia de sexo, ni de religión, ni de nada, que la gente en El Salvador tenía que votar. La Constitución de 1950, impulsada por un golpe de Estado, va a permitir no solo que la mujer vote, sino que también la mujer pueda ser candidata. Esta aparición de mujeres en la política viene acompañada con la inserción de mujeres en las fábricas como obreras en el proceso de industrialización del país. You like baby, you like baby, you like woman, you like woman. My best friend, very, 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 very well. You like baby, you like baby, you like woman, you like woman. My best friend, very, 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 very well. Casi nadie habla de todas las mujeres que en las diferentes épocas de nuestra patria han luchado. Y lo que pasa es que la gente cree que hay que mencionar a los caudillos, a los líderes, a esto, a lo otro. Pero ¿y las mujeres? ¿Por qué no? Entonces, yo siento que Prudencia Ayala, yo la veo como un hito para nuestra historia salvadoreña. En 1984, El Salvador va a tener por primera vez a una mujer como jefa de uno de los órganos del Estado. La doctora María Julia Castillo será la presidenta de la Asamblea Legislativa. Una mujer pondrá la banda presidencial por primera vez a un hombre electo presidente de la República. En 1994, El Salvador tendrá por segunda vez a mujeres como jefas de uno de los órganos del Estado. Gloria Salguero Gross será la presidenta de la Asamblea Legislativa y Ana Guadalupe Martínez la vicepresidenta. Ese mismo año se aprueba el Código de Familia que eliminará el estigma social de haber dos clases de salvadoreños, los legítimos y los ilegítimos. Está bien que haya este reconocimiento, porque eso moraliza a la sociedad, le da inspiración a las niñas, a las jóvenes, y ya no solo miran que llegar a la presidencia solo pueden ser los hombres. No, una mujer puede perfectamente, tiene la capacidad intelectual, mental, emocional, la lección, el ejemplo que le está dando a la sociedad. Y ahora eso de que la recordemos y todo, a mí me parece que es de justicia. Es nuestro esfuerzo, es nuestra lucha que nos ha permitido llegar a obtener esas leyes. Al conmemorar 200 años de historia de nuestra República, es preciso remarcar la figura de una mujer que se adelantó a toda la clase política de su época y nos dejó el legado de una serie de propuestas y derechos que aún faltan por conseguir.